Pues el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser la valoración preoperatoria o las recomendaciones preoperatorias en pacientes con enfermedades reumatológicas y con alteraciones endocrinas. Dentro del contenido de la clase va a abarcar los siguientes temas, que va a ser la valoración preoperatoria en pacientes con alteraciones endocrinas, tanto en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1 y tipo 2, recomendaciones sobre el uso de antidiabéticos y orales y el uso de insulina, la valoración preoperatoria en alteraciones tiroideas, tanto hipo como hipertiroidismo, y la valoración preoperatoria en el paciente con enfermedad reumatológica, las recomendaciones en base al uso de fármacos modificadores de la enfermedad, tanto sintéticos como biológicos, y el uso crónico de esteroides, donde se va a plantear la pregunta de a todos los pacientes se les recomienda la administración de dosis de estrés y qué dice la bibliografía o la evidencia en base a esto. Y bueno, ya para comenzar con el primero de los subtemas, ya que es un poquito extensa la presentación, vamos a tratar de ir puntualizando los puntos clave y tratar de avanzar lo más rápido posible. Si existen dudas o algo, pues pueden comentar sin ningún problema. Comenzando con la valoración preoperatoria en pacientes con diabetes. Bueno, no sé si gustan que deje los casos clínicos para posterior, para avanzar con la expo, o si quieren que los comentemos. Como lo hayas preparado, no te preocupes, de todos modos, dejaremos yo creo que mitad de la clase para terminarla en la siguiente semana. Pero para que Perfecto. valga la pena, que sea completa, ¿vale? Ok, perfecto, doc. Muy bien. Entonces iniciamos con el caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 85 años de edad, cuenta con los siguientes antecedentes de importancia. Él tiene diagnóstico de diabetes desde hace 20 años, está en tratamiento actual con insulina glargina, dosis de 19 unidades subcutáneas cada 24 horas, tiene mal control de su diabetes. Tiene también diagnóstico de hipertensión de 10 años de evolución, está en tratamiento con losartán, 50 miligramos vía oral cada 12 horas. Él comienza con un cuadro clínico caracterizado por retención aguda de orina, es evaluado por urología, donde se llega al diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, con requerimiento de resección de próstata mediante RTUP. Entonces, de manera general, ¿cuáles serían las indicaciones un día previo a la cirugía respecto al uso de insulina de este paciente? ¿Y cuáles serían las indicaciones el mismo día de la cirugía en cuanto a la insulina? ¿Cuántas unidades de insulina debería aplicarse el paciente? Estas son preguntas que podremos contestar de manera sencilla posterior a la clase. De hecho, es uno de los objetivos de la misma. En cuanto al contexto de este caso clínico, el día de la cirugía se corrobora en el paciente niveles de glucosa capilar de 460 miligramos sobre decilitro, en el momento en que nosotros acudimos a realizar la valoración preoperatoria. También, ¿qué recomendaciones se darían en este paciente con estos niveles de glucosa? Y sería recomendable posponer la cirugía. Este es el contexto del caso clínico. Al final de la presentación en cuanto a la valoración preoperatoria de diabetes, podremos analizar las respuestas. A manera de introducción, se sabe que hay aproximadamente 29.1 millones de personas con diagnóstico de diabetes. Esto equivale aproximadamente al 9.3% de la población total. De estos 29.1 millones de casos, alrededor del 27% u 8 millones de casos no están diagnosticados. Y hasta el 40% de estos pacientes que se van a someter a cirugías no cardíacas presentan glucemias superiores a 140 miligramos sobre decilitro en el momento de la valoración preoperatoria, y el 25% de estos pacientes incluso presentan niveles superiores a 180 miligramos sobre decilitro. Se ha observado también, o se ha llegado a la conclusión de que la hiperglucemia perioperatoria se ha asociado con mayor tasa de morbimortalidad y mayor uso de recursos hospitalarios. De aquí la importancia de hacer una adecuada detección y adecuadas recomendaciones preoperatorias en estos pacientes. ¿Por qué es importante el manejo de la diabetes entonces en el entorno quirúrgico? Es bien sabido que los procedimientos quirúrgicos pueden provocar una serie de alteraciones metabólicas que pueden alterar la homeostasis normal de la glucosa.
Esto debido a que la cirugía se considera un factor estresante y ante este factor estresante hay una respuesta al estrés, una respuesta metabólica al trauma. Los factores de riesgo para presentar descompensación o alteración de la homeostasis normal de la glucosa van a ser aquellos pacientes que además en el transquirúrgico o prequirúrgico presenten datos clínicos compatibles con sepsis, tanto pre como postoperatoria, disfunción endotelial, isquemia cerebral, pacientes con deterioro de la cicatrización de herida que van a llevar al paciente a una descompensación aguda caracterizada por, ya sea por una cetoacidosis diabética, un síndrome hiperosmolar hiperglucemia o episodios importantes de hipoglucemia. También es bien sabido que la diabetes confiere un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad perioperatoria y un adecuado control glicémico tanto en el pre, trans y postquirúrgico disminuye el riesgo de complicaciones. Entonces, de aquí la importancia de un manejo óptimo de estos pacientes. ¿Qué es lo que sucede entonces como ante la respuesta metabólica al trauma en la cirugía en pacientes con diagnóstico de diabetes? Bueno, existe una regulación ascendente de catecolaminas, cortisol y citocinas proinflamatorias que van a generar una disminución en la sensibilidad a la insulina con una mayor producción de secreción de glucagón y hormona del crecimiento. Esto va a generar un estado catabólico con regulación positiva de la gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis, proteólisis y cetogénesis, que va a llegar a un mayor riesgo de descompensación aguda, sobre todo en estos pacientes que tienen comorbilidades y otros importantes factores de riesgo, como es enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular, neuropatía autonómica y obesidad, por lo que en pacientes con diagnóstico de diabetes sometidos a una intervención quirúrgica va a haber un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. ¿En qué pacientes entonces va a estar indicada la detección preoperatoria de diabetes? Bueno, pues la ADA, la Asociación Estadounidense de Diabetes, recomienda la detección en adultos con sobrepeso que tienen un factor de riesgo adicional, como es antecedentes de enfermedad cerebrovascular, hipertensión, hiperlipidemia, síndrome de ovario poliquístico, pacientes con antecedentes de diabetes gestacional, que tengan algún pariente de primer grado con diabetes o una enfermedad mayor, o que pertenezcan a una raza o etnia de riesgo afroamericano, latino, nativo, americano o asiático. Dentro de estas etnias, de hecho nosotros pertenecemos, entonces tenemos alto riesgo para carga de diabetes. Entonces, en estos pacientes, pues es razonable recomendar la prueba de glucosa sérica en ayunas para valorar el diagnóstico de diabetes preoperatoria. No en todos los pacientes está recomendado la determinación de hemoglobina glicosilada, ya que se ha visto que no hay diferencias a la hora de comparar con glucosa sérica en ayunas que a la hora de solicitar una hemoglobina glicosilada. Sin embargo, en aquellos pacientes que van a someterse a cirugía vascular o de reemplazo articular, se ha visto o ha habido resultados de asociación entre los valores preoperatorios de hemoglobina glicosilada y la incidencia de complicaciones cardíacas e infecciosas. Entonces, en estos pacientes es en los que sí va a estar recomendado en primera instancia solicitar, además de la glucosa sérica, niveles de hemoglobina glicosilada. Bueno, a grandes rasgos y recordando los criterios diagnósticos de diabetes de la ADA, pues van a ser aquellos pacientes en que se tome una glucosa sérica en ayunas con niveles reportados arriba de 126 miligramos sobre decilitros, o en aquellos pacientes que después de la administración de una carga de glucosa de 75 gramos, 2 horas posteriores, tenga una glucosa sérica mayor a 200 miligramos sobre decilitro. También en aquellos pacientes con niveles de hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 o en aquellos también con síntomas clásicos de diabetes o estados agudos de descompensación de diabetes, una crisis hiperglucémica con una glucosa en plasma al azar mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Creo que por ahí hay un micrófono abierto. Ok, bueno, entonces en estos pacientes
ya conocidos con el diagnóstico de diabetes, es importante evaluar durante la consulta preoperatoria niveles de hemoglobina glicosilada en aquellos que, como ya les comenté, se van a someter a cirugía vascular o de reemplazo articular. En el caso de que no sea así, pues niveles de glucosa séricos, y si no se cuentan con estos valores en los últimos 3 meses, pues solicitarlos de manera reciente. También actualmente hay evidencia que menciona que además de la hemoglobina glicosilada existen niveles de fructosamina que van a reflejar los niveles de glucosa en suero durante las últimas 2 a 3 semanas previas y que se han asociado a resultados más confiables en cuanto a complicaciones postquirúrgicas a comparación de los niveles de hemoglobina glicosilada. También en estos pacientes es importante valorar la función renal, la evaluación del riesgo cardiovascular siguiendo las pautas del Colegio Americano de Cardiología y de la Sociedad Americana del Corazón. Otro aspecto, otro punto a tomar en cuenta en estos pacientes es la hiperglucemia por estrés. Esta se define como una hiperglucemia transitoria en un paciente previamente no diabético que se va a someter a una enfermedad aguda o algún trauma importante como lo es el evento quirúrgico. Esta se va a caracterizar por niveles de glucosa en sangre mayor a 180 miligramos sobre decilitro, con niveles que van a volver a la normalidad después de eliminar el factor estresante y suspender el tratamiento hipoglucemiante. En estos pacientes existen diferentes factores de riesgo que pueden asociarse a hiperglucemia por estrés, como es el uso de infusión de catecolaminas, pacientes con choque séptico o algún otro tipo de choque, uso de corticosteroides, pacientes con antecedentes de obesidad, hipotermia, hipoxia, cirrosis, traumatismos, quemaduras extensas y sepsis, sobre todo aquellos pacientes que tienen multitraumatismo, como aquellos pacientes que le hacemos valoración preoperatoria, por ejemplo, por fractura de cadera, puede presentarse la hiperglucemia por estrés. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las indicaciones preoperatorias ya propiamente en estos pacientes? Como ya lo habíamos comentado, una valoración preoperatoria tiene 3 pilares que van a ser las indicaciones preoperatorias, las transoperatorias y las operatorias. Entonces vamos a manejar la clase de acuerdo a este tipo de conceptos. En cuanto a las indicaciones previas a la cirugía, en cuanto a la dieta, se recomienda que la noche anterior el paciente coma normalmente. Si la cirugía es corta y antes de las 10 de la mañana, se recomienda que el paciente tenga ayuno y reanude su alimentación de manera inmediata. Si la cirugía se planea de manera vespertina, se recomienda proporcionar un desayuno ligero. En cuanto a las recomendaciones sobre los fármacos no insulínicos, se recomienda en general y de manera no específica, ya hablaremos ahorita de cada uno de ellos. Se recomienda que la mayoría de ellos se mantengan en pacientes que se van a someter a cirugía por un periodo más corto o que se espera que reanuden su dieta rápidamente o sean dados de alta después de una estadía corta, es decir, en pacientes que se van a someter a cirugía ambulatoria. En cuanto a la metformina, en algunos casos se ha asociado con riesgo de acidosis láctica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ciertos factores de riesgo como es la lesión renal, el uso de agentes de contraste, pacientes con cuadros clínicos de deshidratación importante, pacientes con datos de choque importante, aquellos también con insuficiencia cardíaca grave, con una fracción de eyección menor al 30%, y en estos pacientes sí se recomienda que se suspenda la metformina y se reinicie 48 horas posteriores al evento quirúrgico. Las recomendaciones de la ADA es que esta propone mantener la metformina hasta el día previo de la cirugía, mientras que la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda recomienda continuarla con el resto de medicamentos antidiabéticos orales distintos de las sulfonilureas, a excepción en aquellos pacientes que tengan riesgo de acidosis láctica. En cuanto a la sulfonilurea, se recomienda suspender, ya que existe mayor riesgo de hipoglucemia asintomática en comparación con otros medicamentos. En cuanto a los inhibidores de los cotransportadores de sodio glucosa 2 o CGLT2, estos se han relacionado con infecciones genitourinarias y cetoacidosis diabética, especialmente cetoacidosis diabética euglucémica. Entonces, por lo tanto, y por el alto riesgo de que presenten este cuadro de descompensación aguda, se recomienda suspenderlo de 24 a 72 horas previos al procedimiento y reiniciarlos en el posoperatorio cuando el paciente tolere la vía oral de manera adecuada. Pasando a los fármacos que pertenecen al grupo de dipeptidilpeptidasa 4 o DBP4, los inhibidores de esta,
así como a los agonistas del péptido 1 similar al glucagón o GLP-1, se recomienda en estos grupos mantenerlos, ya que existe bajo riesgo de hipoglucemia y es poco probable que mantenerlos o suspenderlos en el perioperatorio produzca complicaciones significativas. Entonces, cualquiera de las estrategias por las que se opte va a ser aceptable o puede ser correcta. En cuanto a las tiazolinedionas, estos fármacos se van a suspender generalmente por no ser secretagogos de insulina y también pueden causar retención de líquidos en la fase posoperatoria. Entonces, de manera general, también se recomienda su suspensión. Les dejo aquí un cuadrito donde viene un resumen de lo que hemos estado comentando en cuanto a los diferentes fármacos antidiabéticos orales y lo que se recomienda hacer el día de la cirugía. En cuanto a los conceptos que vienen aquí, retener significa suspender o quitar el medicamento. En cuanto a la terapia con insulina preoperatoria, esta se va a dividir en la terapia administrada para pacientes con diabetes tipo 1 y para pacientes con diabetes tipo 2, ya que las pautas van a tener pequeños cambios que hay que tener en cuenta. De manera general, en estos pacientes con uso de insulina se tiene que revisar el régimen de insulina en el hogar. De manera ideal, tendríamos que tener mediciones recientes de glucosa, es decir, una bitácora de glucosa para valorar el control que tiene el paciente. Sin embargo, pues la mayoría de las veces esto no es posible. En los pacientes con diabetes tipo 1, se debe continuar con su insulina basal a dosis de 0.2 a 0.3 unidades sobre kilogramo día. Y en cuanto al paciente, dependiendo del tipo de insulina, van a ser las recomendaciones que se le van a dar. Si el paciente utiliza como insulina basal una insulina de acción prolongada, ya sea glargina, de Temir o de Gludet, la noche antes de la cirugía se recomienda mantener la dosis normal o considerar una dosis del 50% si el paciente es propenso a la hipoglucemia. Aquellos pacientes con propensión a la hipoglucemia van a ser aquellos que presentan hipoglucemia en ayunas, que tienen una disminución de glucosa de más del 40%, de más de 40 miligramos sobre decilitro, durante la noche, y cuya insulina basal de la dosis total representa más del 60%. Aquellos pacientes que también están desnutridos o que tienen enfermedad renal o enfermedad hepática crónica. En estos pacientes es en los que se va a considerar reducir un día antes la dosis de la insulina al 50%. En cuanto a las insulinas de acción prolongada, el día de la cirugía se recomienda administrar la dosis normal y de igual manera considerar administrar el 50% en aquellos pacientes que tienen riesgo de hipoglucemia. Si el paciente utiliza como insulina basal insulina NPH o de acción intermedia, la noche antes de la cirugía, se considera administrar una dosis del 70 al 80% si el paciente es propenso a la hipoglucemia y una dosis normal en caso de que sea un paciente que tiene antecedentes de hiperglucemia. El día de la cirugía se recomienda administrar el 50% de la dosis, es decir, reducir la aplicación de la misma. Si el paciente es usuario de insulina de acción rápida, la noche antes de la cirugía se tiene que administrar la dosis normal y el día de la cirugía se tiene que suspender la aplicación de la misma por el riesgo alto de hipoglucemia asociado al cuadro de ayuno que va a presentar el paciente. En cuanto a la diabetes tipo 2, la ADA recomienda tomar la dosis completa de insulina de acción prolongada por la noche y del 60 al 80% de la dosis total de la insulina de acción prolongada la mañana de la cirugía. Y sin embargo, la Sociedad de Anestesia Ambulatoria hace pequeñas variaciones en las recomendaciones. Recomienda que en pacientes con insulina de acción prolongada se administre una noche antes de la cirugía del 75 al 80% de la dosis. Si ven, no es mucha la diferencia a comparación de la ADA. Y hay que considerar administrar la dosis normal en aquellos pacientes que tienen antecedentes de hiperglucemia en ayunas o la dosis del 50% si el paciente es propenso a hipoglucemia. El día de la cirugía se recomienda administrar el 50% de la dosis. Si el paciente utiliza como insulina basal NPH, la noche previa de la cirugía se recomienda administrar del 75 al 80% de la dosis total y el día de la cirugía administrar el 50% de la dosis total o considerar suspender la dosis si el nivel de glucosa en la mañana en ayunas se encuentra menor a 120 miligramos sobre decilitro. En caso de que el paciente utilice insulina de acción rápida, se recomienda la noche previa de la cirugía administrar la dosis normal y suspender el día de la cirugía. En cuanto al manejo transoperatorio,
se recomienda la monitorización de glucosa capilar cada 4 a 6 horas si el paciente se encuentra en ayuno. Para procedimientos que van a ser breves, menores o ambulatorios, se puede seguir empleando protocolos preoperatorios de mantenimiento de la glucosa. Si los niveles de la glucosa se encuentran por arriba de 180 miligramos sobre decilitro, se recomienda tratarlo con inyecciones subcutáneas, de análogos de insulina de acción rápida en pacientes que van a ser sometidos a cirugías ambulatorias o de corta duración. Sin embargo, si el paciente presenta estos niveles arriba de 180 miligramos sobre decilitro y se va a someter a una cirugía de alto riesgo y de larga duración, es decir, mayor de 4 horas, entonces se recomienda la infusión o la administración de insulina mediante infusión, mediante bomba de infusión. ¿Cómo se va a calcular la bomba de infusión en estos pacientes? De manera general y a grandes rasgos, en pacientes con diabetes tipo 1, siempre se va a requerir una infusión continua de insulina, ya sea subcutánea o un régimen de insulina en bolo basal antes y después de la cirugía, incluso si el paciente se encuentra en ayuno. Si le vamos a iniciar la infusión de insulina, que va a ser en aquellos pacientes con complicaciones importantes, inestabilidad hemodinámica o aquellos con cirugías mayores a 4 horas, la bomba de insulina se tiene que iniciar con una dosis aproximadamente de 0.5 a 1 unidad sobre hora. Y para prepararla, bueno, sabemos va a ser 100 unidades de insulina de acción corta en 100 cc o 100 mililitros de solución salina normal, es decir, 1 a 1. En caso de que tengamos que calcular la dosis de insulina basal del paciente, se puede calcular utilizando la regla de Miami, que es el peso del paciente entre 8, ahorita les pongo la regla, y la insulina de acción rápida va a ser el peso del paciente entre 12 o aproximarse a la dosis del 50 al 80% del total de insulina preoperatoria que el paciente ya utilizaba. Posterior a la administración de la infusión de insulina, tendremos que cambiar en el posoperatorio de insulina intravenosa subcutánea de 12 a 24 horas antes de suspender el goteo para asegurar en el paciente una concentración de insulina de referencia en pacientes con diabetes tipo 1. Y de igual manera se debe continuar con la insulina intravenosa junto con una infusión de dextrosa hasta que el paciente pueda tolerar los alimentos sin dificultad para evitar el riesgo de hipoglucemia. En el caso de diabetes tipo 2, va a cambiar ligeramente la dosis que se va a administrar en la infusión de insulina. Y en estos pacientes, en general, se recomienda mantener un buen control metabólico tratado con agentes hipoglucemiantes orales en caso de que sea una cirugía de corta duración. Y en ello se puede recomendar que continúen con su rutina habitual de fármacos hasta la mañana de la cirugía. Si, como le comentábamos, es un paciente que se va a someter a una cirugía larga o tiene inestabilidad hemodinámica, es recomendable mejor mantenerlos con una infusión intravenosa de insulina regular en aquellos pacientes que estén críticamente enfermos. La única diferencia es que la dosis de la insulina en pacientes con diabetes tipo 2 va a aumentar a 2 a 3 unidades hora aproximadamente. Bueno, ¿y cuáles son las metas de glucosa del manejo transoperatorio en estos pacientes? Principalmente, pues evitar la hiperglucemia importante, ya que como comentábamos, se ha asociado a complicaciones trans y posoperatorias, prevenir el desarrollo de cetoacidosis o estado hiperosmolar, mantener el equilibrio hidroelectrolítico, sobre todo en aquellos pacientes en los que vamos a administrar insulina intravenosa mediante infusión, sobre todo por el riesgo de hipocalemia. También es importante evitar la hipoglucemia, que es una complicación potencialmente fatal y debido a que el paciente se encuentra con aplicación de analgésicos o de fármacos anestésicos, podríamos a lo mejor ignorar la clínica de hipoglucemia, haciendo que se haga un diagnóstico tardío. Entonces, de ahí la importancia de estar monitorizando de cerca los niveles de glucosa. También tenemos que establecer ciertos niveles objetivos de glucemia. Los objetivos glucémicos perioperatorios van a ser mantener los niveles entre 80 y 180 miligramos sobre decilitro, ya que se sabe que por cada aumento de 20 miligramos sobre decilitro en el nivel medio de glucosa existe un aumento del 30% del riesgo de eventos adversos. Estos niveles se determinaron de acuerdo a un estudio muy importante que se denominó Nice Sugar, en donde se vio que niveles fuera de estos rangos aumentaba
la cantidad importante de complicaciones y en caso de niveles menores a 80 miligramos sobre decilitro aumentaba el riesgo de hipoglucemia con complicaciones o resultados adversos. Entonces, en estos pacientes se tienen que controlar los niveles de glucosa en sangre al menos cada 4 a 6 horas, como ya lo comentábamos. Y si un paciente recibe insulina intravenosa, se requiere un control más frecuente, que tiene que ser de cada 30 minutos a máximo cada 2 horas. Y bueno, como les comentaba, no se ha encontrado que un control glucémico más estricto mejore los resultados y sí se ha asociado a un aumento de hipoglucemia y a un aumento de resultados adversos. En cuanto a las recomendaciones posoperatorias de estos pacientes, aquellos que van a dividirse de acuerdo al tipo de dieta que el paciente va a tener de manera posoperatoria. En cuanto a aquellos pacientes que se tienen que mantener en ayuno de acuerdo a las características tanto de la cirugía como a las características clínicas del paciente, se prefiere administrar insulina basal más una escala de corrección suplementaria, es decir, un esquema de insulina de acción rápida que corrija los niveles de glucosa que se encuentren fuera de meta. En aquellos pacientes que se les va a reiniciar la dieta, se recomienda un esquema de insulina basal más un esquema de insulina de acción corta con las comidas y un régimen adicional de insulina de corrección con un esquema de insulina de acción rápida. En pacientes que por las condiciones clínicas son candidatos a alimentación, a nutrición parenteral, deben recibir insulina de acción corta cada 4 a 6 horas para corregir y evitar la hiperglucemia. En pacientes críticos que van a estar hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos posterior a la cirugía, se recomiendan las infusiones de insulina intravenosa, ya que son la modalidad preferida, que se ha descubierto que alcanzan mejor los objetivos glucémicos. Como les decía, la dosis de insulina basal se puede calcular utilizando la regla de Miami o aproximarse al 50 al 80% del total de la insulina intraoperatoria. Ahorita les pongo una tablita de cómo se calcula la dosis basal de insulina mediante la regla de Miami, y también tengo una tablita que podemos tener a la mano cuando la necesitemos sobre los esquemas de insulina de acción rápida que se recomiendan en los pacientes, ya que no a todos se les va a dejar el mismo esquema de insulina de acción rápida. En cuanto a continuar con la insulina basal, hay diferentes esquemas que podemos utilizar. Uno de ellos es el basal bolo, que es la insulina basal más la insulina preprandial, más una insulina de corrección mediante un esquema de insulina de acción rápida, o el basal plus, que es la insulina basal más el esquema de insulina de acción rápida. Otra cuestión que hay que tener en cuenta y que hay que evitar es la hipoglucemia, sobre todo, como ya les comentaba, los pacientes quirúrgicos con diabetes tienen mayor riesgo de hipoglucemia por múltiples razones. Una de ellas es que se encuentran en ayuno el día de la cirugía, pueden tener una ingesta oral o nula o disminuida durante varios días, dependiendo de la enfermedad de base del paciente. Y estos síntomas o esta clínica se puede exacerbar por náuseas, vómitos y estreñimiento posoperatorios, además de que los síntomas de hipoglucemia pueden enmascararse con la sedación y los medicamentos anestésicos y analgésicos. Entonces, a lo mejor no tenemos que estar esperando que el paciente presente síntomas porque hay alto riesgo de que no los pueda presentar, pero sí tener en cuenta que existe riesgo importante de que el paciente presente hipoglucemia y adelantarnos a estar pendientes de los niveles de glucosa de estos pacientes. En estos pacientes, idealmente la cirugía se debe programar lo más temprano posible para evitar el riesgo de descompensación aguda. También se pueden administrar líquidos claros, incluido jugos sin pulpa, hasta 2 horas antes de la cirugía si el paciente tiene alto riesgo de hipoglucemia. Puede ser necesario reducir la dosis basal de insulina también, y en caso de pacientes que presenten glucosa menor a 70 miligramos sobre decilitro, se recomienda administrar solución glucosada para mantener valores en metas. Y bueno, una pregunta clave: ¿en qué momento debemos de posponer o se debe recomendar que se posponga la cirugía? Realmente la cirugía electiva no debe de realizarse en pacientes en un estado metabólico comprometido, como un estado de cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Sin embargo, a pesar de ello, no se ha determinado un estándar estricto para la cancelación quirúrgica o una cifra de glucosa estricta para la cancelación de la cirugía. Existen múltiples protocolos en diferentes hospitales. Por ejemplo, en el Hospital Yale
recomiendan que aquellos pacientes con niveles iguales o mayores a 400 miligramos sobre decilitro se posponga la cirugía electiva, y en aquellos pacientes, por ejemplo, en el Hospital de Boston, se recomienda que en aquellos con niveles mayores a 500 miligramos sobre decilitro. Siempre es importante manejar cualquier patología metabólica si está presente en estos pacientes, y después de la resolución de cualquier anomalía metabólica subyacente, los médicos pueden entonces tratar de restaurar la glucosa en sangre a rangos objetivos y continuar con el procedimiento quirúrgico. Y bueno, ya a manera de conclusión, en cuanto a la valoración preoperatoria en pacientes con diagnóstico de diabetes, es importante saber que la cirugía y la anestesia pueden inducir estrés hormonal e inflamatorio que aumentan el riesgo de complicaciones en pacientes con diabetes. Las hiperglucemias se van a asociar con peores resultados en pacientes quirúrgicos, incluso entre aquellos pacientes no diabéticos que presenten hiperglucemia por estrés. Por lo tanto, el objetivo glucémico perioperatorio en estos pacientes tiene que estar idealmente entre niveles de 140 a 180 miligramos sobre decilitro. LADA recomienda entre 80 y 180 miligramos sobre decilitro. Y en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 se requiere terapia de insulina continua para prevenir cetoacidosis. En pacientes con diabetes tipo 2, generalmente son tratados con medicamentos orales con o sin insulina, y de acuerdo al tipo de cirugía y las características del paciente van a ser las recomendaciones que se van a otorgar. El control basal de la glucosa en sangre va a ser un predictor de morbilidad después de la cirugía, y la hipoglucemia se va a asociar con mayor riesgo de mortalidad en el entorno hospitalario e historial de eventos hipoglucemiantes severos o de dificultad para reconocer la hipoglucemia. Entonces es importante que el paciente con diagnóstico de diabetes esté en un estado óptimo antes de someterse a alguna intervención quirúrgica. Aunque muchas veces no vamos a hacer la valoración preoperatoria para cirugía electiva, sino más bien nos van a solicitar valoración preoperatoria en aquellos pacientes que están en urgencia y que ameritan una cirugía de urgencia por la patología de base que lo llevó a la hospitalización. En estos pacientes, de igual manera, tenemos que hacer las recomendaciones que ya se comentaban para tratar de mantenerlos en el mejor estado posible y evitar complicaciones tanto trans como posoperatorias. Y bueno, esto eran los anexos que les comentaba. No es el objetivo principal de esta clase hablar a detalle de cómo calcular la bomba de insulina. Sin embargo, existe el método de Yale, que es importante que conozcamos y tengamos en cuenta, que es un método que nos recomienda cómo iniciar, cómo controlar y cómo estar haciendo cambios a la infusión de insulina de estos pacientes. Y lo que les comentaba de la regla de Miami, en caso de que queramos utilizarla para calcular tanto la dosis basal como la dosis prebrandial de insulina en estos pacientes. Para la dosis basal, esta regla nos dice que tenemos que tener en cuenta el peso de paciente y dividirlo entre 4. Y viene aquí un ejemplo: si un paciente pesa 60 kilos, lo dividimos entre 4, le corresponderían 15 unidades de insulina al día, que más o menos da algo similar a que si se la iniciáramos a 0.2 al paciente, es algo similar. Para la dosis preprandial, dice que el peso del paciente entre 12, el mismo ejemplo, un paciente de 60 kilos, entre 12 le correspondería a 5 unidades de insulina de acción rápida preprandial, y estos son los diferentes esquemas de insulina de acción rápida subcutánea que se van a indicar de acuerdo a las características del paciente. Si el paciente es sensible a la insulina, si el paciente acaba de iniciar el tratamiento con insulina, o si es resistente a dosis de insulina. Entonces, el esquema va a estar cambiando de acuerdo a los antecedentes, al control glucémico del paciente y a las características clínicas que presente. Es decir, no va a ser el mismo esquema de insulina de acción rápida, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, no sé si tengan alguna duda sobre las recomendaciones preoperatorias en pacientes con diabetes, sino para continuar con el siguiente tema. Bueno, entonces vamos a continuar. De igual manera, inicio con un caso clínico que podremos responder al final de la clase. Es un paciente masculino de 77 años de edad que no tiene antecedentes conocidos. Se va a someter a cirugía electiva, acude a valoración preoperatoria con nosotros. A la exploración física nos damos cuenta que el paciente refiere aumento de peso,
Almita, Somnolencia. perdón, Alma. Ahorita vas a cambiar obviamente de tema, ¿no? Estábamos en Sí, diabetes y ahorita te estás vamos a pasando a continuar con, tiroides, ¿no? ajá, así es, doc. Si quieres, haz una pausa y Ajá, también pues por la hora. Vamos a ver si sí, quisieran comentar o preguntar algo los muchachos o sí, los claro. doctores que están presentes, por favor. Por favor, entonces en relación a diabetes, muchachos, a ver, no sé si tienen dudas, preguntas. Abran sus cámaras, jóvenes ilustres. Dieguito, algo que quisieras preguntarle, comentar para los muchachos. Buenas noches, doctora Fer, Buenas muy bien la noches. presentación. A mí me gustó que resumes muy bien tus diapositivas, pones bien tus bibliografías, hay unas que no las tienes, cuida tu ortografía, pero bueno, me parece bien lo que pusiste al final respecto a los cuadritos. Híjole, fue un plus que les acabas de entregar. Yo creo que es bueno que lo tengan en su manual de valoración preoperatoria del médico residente de HG RZ Querétaro, deben de tenerlo muy bien. Ahora, aquí dijiste a pedir la valoración preoperatoria en paciente normalmente en urgencias. Claro que, por ejemplo, en San Juan a veces tenemos consulta preoperatoria, nos llegan a incluir a los geriatras. Entonces, sí es importante que consideren que también nos la pueden pedir, ¿sale? Como electivas. Y como recomendación, algo que yo les digo a los pacientes es, tienen que tener un glucómetro y un aparato para tomar su presión. Recuerden que responsabilicen al paciente de sus enfermedades. Digo, no es que lo vayan a responsabilizar que por culpa de él tiene diabetes, no, pero háganlos partícipes del tratamiento. ¿Qué es lo mejor que pueden pedirles? Háganle una, perfecto. Sí, pues sí, la BPO que no nos podemos zafar de ella, doctor. Pero algo importante es pedirles a sus pacientes que lleven una bitácora. Y lo ideal es que si el paciente se va a hospitalizar en una cirugía electiva, lleve esa bitácora. Y ustedes ya pongan el plan transoperatorio, preoperatorio y postoperatorio para determinar quién se va a comer, qué cuidar cuando vaya a comer. Tratamos de siempre poner en las recomendaciones postoperatorias el tipo de dieta que va a llevar, cuándo iniciarla y qué controles glucémicos debe de tener el paciente. ¿Sale? Es importante para que también lo pongan en sus valoraciones postoperatorias. ¿De hecho? Y consideren el tipo de cirugía. ¿Qué más? Um, es raro que encontremos pacientes que vayan a tener bombas de insulina propias, por ejemplo, los diabéticos tipo 1. Además que un adulto mayor con diabetes tipo 1, en lo personal no me ha tocado ver. Probablemente al doctor Márquez, o al doctor Lascanos o al doctor César les haya tocado, pero sí es importante que las aprendan a manejar, preparar y pues nada más. Muy bien, Fer. Ok. ¿Alguien más? Douglas Cano, ¿dónde anda? ¿Ya se fue? Ah, ya lo vi. Habría que preguntarles a los chicos si les quedó claro. Está muy quemada. Ajá, por ejemplo, no sé, Noemí, ¿tú has preparado infusión de insulina? ¿Sí? No, no te vayas. Ya se espantó Noemí. Ah, no, ahí está. Pero abre tu micrófono. No, sigues con el micrófono apagado. Bueno, ¿quién más será? Beatriz.
Beatriz, ¿tú has preparado infusión de insulina? No, doctor. No, pero Todavía no. ¿sí te quedó duda de cómo prepararla ahorita o si pudieras prepararla ya? Tendría que repasar el tema, para ser honesta. O sea, como leer la conciencia y ya podría. Pero sí nos dio una gran ayuda la doctora al resumirlo en sus diapositivas. Ok. Por ejemplo, a ver, tienes un paciente de 80 kilos que acaba de salir de una cirugía de cadera, trae 420 de glucosa. Entonces, ¿cómo empiezas a administrar la insulina? No te pregunto a ti, Betty, sino a ver, ¿dónde está? Ahí está, Daniela junto. A ver, díganme ustedes cómo la administran insulina. ¿Qué hacen? Lo acabas de recibir, acaba de subir, estaba en recuperación, el anestesiólogo pues, estaba echando una torta y tú lo recibes con 400. A ver, entonces, fíjate bien, Beatriz, a ver, ahora sí, Dani. Bueno, como mencionaba Mita, se calcula punto 5 a punto 1. Generalmente es a punto 1, entonces si pesa 80 kilos, pues le tocarían 8. Entonces se indica, bueno, para las indicaciones se pone 100 mililitros de solución salina al 0.9% más 100 unidades de insulina de acción rápida a pasar en bomba de infusión. En este caso calculado serían a 8 mililitros hora. 8 mililitros Sí, por hora, sí. ¿sí? Bueno, si no tienes bomba de infusión, Francisco, ¿cuánto le pasas? No, no sé, la verdad, no las A ver. le pondría así la 8 A ver, unidades. Lolita, ¿no tienes bomba de infusión? ¿Cuánto le pasas? Se la puedo pasar en bolo, calculada a 0.14 unidades por kilogramo, que le tocarían A 11 ver, unidades. pero no te entendí, como que a ver, ¿los demás sí le están entendiendo bien? Si no tengo bomba de infusión, se la puedo pasar en bolo, En intravenoso. bolo, no, pero no, quiero usar infusión. O sea, en el Metrice o esa cosa. Quiero usar infusión, Lolita. Le pongo, no tengo bomba. Apúrate. ¿Usas una, microgotero o un gotero normal? Microgotero. Enfermería usa microgoteros cuando no hay bomba. Microgotero, ok. ¿El microgotero cuánto pasas? ¿Cuánto es un mililitro? Exacto. 60 gotitas. 20 gotas. En el microgotero, mi estimado. En el normal son 20. En el micro son 60. 60 gotas equivaldría entonces a 1 mililitro, que sería a una unidad de insulina. Una unidad. Ajá, 1 mililitro. Y tendríamos que... Serían 8 mililitros, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces serían Ok. 60 Entonces, por 8. ¿cuánto le indicas? 8 Entonces le vas a mililitros. poner a ver, lo que estaba diciendo Ocho. Lolita, le vas a poner, 8 prepara, a mililitros. ver. Sí, ¿Cada Lolita, qué? venga. Pues serían de a 8 gotitas por minuto, ¿no? Porque si corresponde a 60. 8 microgotas por minuto. mm,
es 1 mililitro. Si ya 60 tienen la es tarea, ya tienen la tarea ahí. Si 60 es 1 mililitro y al paciente le tocan 8 mililitros por hora, pues tendríamos que multiplicar los 60 por 8, entonces le tocarían 480 80. gotas por hora. Por minuto, perdón. ¿Por minuto? No, No, es por mucho. hora. No, por hora. Bueno, Y en les minutos. encargo esa tarea. Les encargo esa tarea. ¿Saben, Ya ¿saben entre con quién 60. pueden? O sea, ¿Saben con 8. quién pueden verla? Con las enfermeras. ¿Sí? Entonces les encargo que vean eso para que sepan cómo, cuánto administrar si no tienen bomba. Lo que pasa es que estamos ya muy acostumbrados a la bomba, pero hay lugares donde no hay bomba, que no sirve, que ya se la llevó el paciente, ¿no? Entonces sería interesante que tuvieran ese concepto bien claro. Ese es de tarea, ¿no? Porque si no, ya nos estamos colgando. Y si quieren lo vemos con otros ejemplos y ya me dicen con bomba, sin bomba, con goteo normal o con microgotero, ¿les parece? Sí. Sí, Lolita, como decía, pues si no tienes manera o no tienes una enfermera, ¿cómo le vas a estar aplicando la infusión y cómo se vigila la infusión? A ver, Estrella, ¿tú sabes cómo se vigila la infusión? O sea, ¿cada cuándo le mides la glucosa al paciente para que no la vaya a bajar? Pues se supone que tiene que ser cada hora, mínimo cada 2 horas, pero también depende de las metas que tenga, porque de acuerdo a la bomba de infusión, pues vamos a tener una meta, por ejemplo 180, y a partir de eso, pues establecemos una hora, pero en general tenemos que vigilarla cada hora. Ok, pregúntale a César, porque si tienes bomba de infusión en terapia intensiva, ¿cuántos piquetes le das al paciente? A ver, César, que tiene más experiencia. No, de hecho, cada hora lo estás checando al paciente y le pones un esquema, un esquema donde la enfermera, con base en ese esquema, es como va a ir modificando la infusión de insulina. Bueno, aquí el control estricto, como ahorita comentaba la doctora en la clase, no todos los pacientes se benefician del control estricto de la glucosa. Hay cierto tipo de pacientes, sobre todo los de TC severo, que son pacientes que se benefician de un control estricto. Sin embargo, existen otro tipo de pacientes con otras características que el control estricto pues se ha visto que se traduce en una mayor mortalidad, como también comentaba la doctora. Lo puedes conducir al paciente en una hipoglicemia y es más mortal tener un paciente con hipoglicemia que tener un paciente con hiperglicemia. Entonces, hay artículos donde se menciona qué tipo de pacientes se benefician del control estricto, el control sobre todo que inicia a partir de 140 y aquellos pacientes que no se benefician y que podemos iniciar el control por arriba de 180. Y le dejamos el esquema a la enfermera, pero también le dejamos el esquema a la enfermera cómo le va a ir modificando la dosis, en este caso de la insulina. Y también en ese esquema que le dejamos a la enfermera, le comentamos ahí que cuando la glucosa baje, en este caso menos de 100, también le administramos ahí solución glucosada al paciente. Incluso, bueno, pues también en este tipo de pacientes, pues también se recomienda que eso también incluso se ve, es de que no vamos a detener la bomba de infusión, así decir, es que ya el paciente está en metas, vamos a detener la bomba, pues así nomás por detenerla. En teoría, antes de detener la bomba, se recomienda iniciar una insulina basal para posteriormente ajustamos la insulina basal, esperamos 6 horas y ahora sí detenemos la bomba de infusión. Entonces, pues es como normalmente hacemos esto pues con el paciente, sobre todo que estamos utilizando una bomba de infusión de insulina.
Ok, ¿no le quieren preguntar nada? Bueno, pregunten cómo varían, ya saben cómo varían las metas de la glucosa en relación a los mayores de 65 años, ¿no? Dependiendo de las enfermedades que tengan, dependiendo de la fragilidad, en fin, es muy distinto, como bien dijo César, porque la hipoglicemia pues está mucho más peligrosa, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver o lo tienen que incluir dentro de la valoración. Si van a operar a una paciente otra vez de 85 años no sé, del hombro, por ejemplo, me gustan los traumas, ¿verdad? La van a operar del hombro, tiene 85 años, entonces, ¿cuál va a ser la meta para que nosotros vamos a perseguir después que sale de la cirugía? Va a variar, ¿no? ¿Verdad? Va a ser una meta mucho más laxa de la que estabas comentando, ¿no? ¿Cierto? Entonces probablemente tengamos que usar hasta dosis menores de insulina, probablemente no tengamos que usar la bomba, bueno, solo en caso de que tenga grave hiperglicemia, que yo creo que sería muy útil presentar algunos casos de los que ustedes ven, ¿no? Inclusive de la valoración preoperatoria en la consulta y algunos casos del hospital también que haya tenido dificultad, seguramente tienen casos, ¿no? Para tener ejemplos y ver cómo los manejarían. Yo creo que quizás la mejor manera de que se grabe esto, ¿no? Que esos pacientes pues, son muy frecuentes, ¿no? No sé qué opinan. A ver, la jefa, la que estaba presentando. Pues tengo una serie de casos ahí clínicos y unos ejercicios. Como comentaba el doctor Diego previamente, que podíamos empezar a hacer casos clínicos y series de preguntas y enviarlas para posteriormente evaluarlas. Entonces tengo ahí ya unos ejercicios hechos. Igual en alguna oportunidad pudiéramos ver con calma cómo se indicarían las infusiones de insulina y hacer estos ejercicios para que no quedara dudas. Ok, yo creo que esta parte última está bastante bien. Si los tienes, pues de una vez en mandarlos y si quieren de una vez la programamos para que sea la clase del lunes, porque diabetes pues, va a ser su pan nuestro de cada día y valdría la pena que fortaleciéramos bien esta materia y que no les queden dudas lo que les preguntó el doctor. Si bien es cierto, como él mismo lo dice, ya estamos bien súper acostumbrados a las bombas de infusión. Realmente a nosotros nos tocó, pues, las bombas eran un lujo, ¿no? Había 2 o 3 y nada más para pacientes seleccionados. Y así como para que se den idea, hasta los dextros y los hacíamos nosotros. Hacíamos las preparaciones, las poníamos, regulábamos el goteo y luego estar checándolo cada hora. Porque ese era un trabajo del médico, no era de enfermería. Así que ustedes no saben, están de gane, porque eso lo hacíamos nosotros hace muchos años. Aquí la tengo. Yo creo que entonces, como ven, si hacemos así, que manden los casos al Almita y repasamos este tema para el día lunes. Ok. Sí, Cesarín, sin problema. Diego. Ahorita tengo ya unos hechos, le agrego algunos otros y se los envío para que los analicen. Ok. Sale pues. Entonces aquí dejamos por ahora el tema y nos vemos entonces el lunes para revisar esos casos. Y sí. Órale pues, para que se los manden también a Diego y revisar los casos. Órale. Entonces hasta mañana, que descansen. Gracias, Doc. Gracias, doctores. Cesarín, Diego. Bye.